Cuando tu madre te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la marcaste tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Cuando tu madre te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Queridos amigos, venidos todos en Bonora, siempre es para mí un placer de tenervos aquí en nuestros encuentros de Ajad cada semana. Hoy estamos en un día muy especial, el día más triste de nuestro calendario hebreo, es día de Tisha B'Av. En algunas partes del mundo está el día empezando, en otras está por la mitad, como aquí en Buenos Aires, y en otros días, como en Israel, manca unos pocos momentos para que se escape. Ama, es un día triste y de recordación del derrocamiento de nuestro gran templo. Es un día, como vos dije, de mucha tristeza, ama. Estamos aquí para conmemorarlo y justamente vamos a tener una presentación del doctor Eliezer Papo sobre este día. Ama, de todas maneras, nos vamos a saludar como cada semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas las bandas del mundo. Voy a partillar mi ecrán como cada semana para contaros que hoy es nuestro programa número 94. Y para deciros que la semana en Vinien, 14 de agosto, vamos a tener una presentación sobre 2 libros que editó la Autoridad Nacional del Ladino, Cuentos de Maqueda y Cuentos de Jajamim, con la participación de elevos del curso de Ladino que nos van a meldar algunos cuentísticos y vamos a hablar de estos libros como cada semana a la misma hora que nos encontramos hoy. Para ver los filmes de todos los programas que tenemos hechos en Encuentros de Ajad, podés ir a youtube.com/Sefarad o también a sefarad.com/TV y ahí vas a poder encontrar todas nuestras presentaciones y algunas cosas más. Si nos queréis dar vuestro ayuda para continuar más y más con los encuentros de Ajad de cada semana, podéis ir a sefarad.com/encuentros para hacernos llegar vuestro dono. Y ahora sí, vamos a pasar al día de hoy, 7 de agosto, donde el doctor Eliezer Papo, representando al Centro Gaón, nos va a hablar de el Tisha B'Av, un musafir fuerte, y le vamos a dar nuestro caluroso saludo el día de hoy. Venido en honor a Eliezer.
Bueno, tuvimos horas más buenas de Tisha B'Av y hay que esperar que retornarán. La haftará que estamos meldando es Nahamu, Nahamu, et a mí, consolad, consolad a mi pueblo. Y justo con además esto, fue una semana un poco también complicada en Israel. sí, sí. Bueno, Y esperamos todos que siempre los esto nervios acontecimientos nos pasan en estos días. siempre pasan en estos días porque la Megilá propia dice Moed Kavalo Adonai Lishbor et Bachurai. El Dios escogió una sezona fixa en el año para mandarnos los cheshbonot, las cuentas. O como dice el Pasuk, Lishbor et Bachurai, para romper mis mancebos, ¿no? Porque la fuerza de un pueblo son los mancebos, los soldados, los que guardan las fronteras y simijantan. Así que esperamos que también esta última calamidad pase junto con el Tisha B'Av que está pasando. Y vamos a hablar hoy de endechas, ¿no? Algunos puede ser aquí no conocen qué es una endecha. Sí, endecha es una canción triste que se canta en los casos de pérdidas privadas. Entonces hubo a un tiempo unas endechaderas, quiere decir mujeres que sabían bien rimar y improvisar canciones en el lugar y les pagaban y estas venían y hacían unas endechas mencionándolo al muerto y mencionando a su madre y a su padre y a sus hermanos, y cada uno de aquellos mencionados empieza a llorar cuando lo mencionan a él, y si era un mancebo entonces tocan sobre su mancebez y sobre cómo fue tomado en la flor de su mancebez, y si era un jajam entonces se habla de los libros que escribió, y si era una mujer entonces de los valores y este modo de cosas. Estos son endechas privadas y estas en general no se escribían porque se trataba de unas improvisaciones hechas en el lugar. De otro lado, por unos eventos trágicos nacionales, colectivos. Entonces, para estos ya tenemos unos textos fixos, como las endechas de Tisha B'Av, donde se canta de todo modo de destrucciones, no solamente de la destrucción del templo, porque la gente muchas veces no lo saben. Quiere decir, saben que lo que pasó en Tisha B'Av es la destrucción del primer santuario y la destrucción del segundo santuario, del segundo Bet HaMikdash, pero no saben que realmente en la tradición pan-judía se conmemoran 5 cosas que pasaron en este día. Y en la tradición sefaradí en especial, 6, porque la tradición sefaradí también ata la expulsión de España con el Tisha B'Av. Como el edicto no fue la cosa de un día solo, sino fue promulgado en el verano de 1492 y se dio un carar de tiempo a los judíos para salir, entonces esto también sale justamente en este periodo del Avelut. Y Harambam, en su Mishneh Torah, Maimónides, dice, Tisha B'Av Hamisha Devarim Erubo. Quiere decir, el día de Tisha B'Av, 5 cosas acontecieron en él. La prima, antes de la destrucción del templo, la prima, Nigzar al Israel Bamidbar, Sheloi Kansu Laaretz. Quiere decir, fue sentenciado sobre el pueblo de Israel en el desierto que no entrarán a la tierra de Israel, ¿sí? Sino que ahora seguirán 40 años por el desierto hasta que se morirá aquella generación de los salidos de Egipto. Ve Hareb Bet HaMikdash Barishona Uvashnia, y fueron destruidos el primer templo y el segundo templo. Estos son 3 cosas hasta ahora. Y 2 adicionales, Benilkeda Ir Gedolah Uvet Tor Shema. Quiere decir, en aquel día de Tisha B'Av, en este día de Tisha B'Av, cayó también la ciudad de Betar a las manos de los romanos. Y afuera de todo esto, como si todo esto no fue
bastante. También Turnus Rufus Arashá aró el lugar del santuario para cumplir con el pasuk Sion Sadeh Teherash, quiere decir el Sion se arará, o sí, como una viña. Y este pasuk está mencionado tanto en Irmiyá 26:18 como en Mijá 3:12. Quiere decir 5 cosas estamos conmemorando en este día. La sentencia de no entrar a la tierra de Israel, quiere decir la sentencia que los salidos de Egipto morirán en el desierto. 2 santuarios, la destrucción, la destrucción del Betar y el facto que no solo que el templo fue destruido, sino el kusur que quedó del templo también fue arado como una viña. Estos son 5 cosas. Ahora los sefaradim, afuera de todas las quinot en hebreo, que más o menos es el mismo repertorio pan-judío, especialmente los sefaradim y los orientales tienen un repertorio idéntico de las quinot que se cantan en hebreo. La cosa especial claro, los ashkenazim hay un poco de diferencia. Estas 2 no cantan por la noche, sino una de ellas no cantan del todo y la otra cantan por la mañana, y tienen otras 3 suyas que nosotros desconocemos. Ama el repertorio sefaradí y oriental es idéntico y el ashkenazí es un poco diferente. La cosa especial de los sefaradim es que también, por diferencia de los ashkenazíes y los orientales, tenemos también unas cuantas endechas en judeo-español. Ahora, estas endechas en judeo-español, de vez en cuando, vienen recogidas como un pliego separado. Y esto es justo lo que Marcelo nos va a mostrar ahora. Y esta es una de las ediciones más conocidas, la edición de Saadia Levi, y es el primer PDF que vamos a ver esta noche, y se llaman Quinot de Tisha B'Av, y el libro fue editado por Saadia Levi y publicado en Salónica en 5632, lo que quiere decir la cuenta cristiana 1872. Antes de esto, hubo en 1858 otra edición, quiere decir esta era la primera. Después salieron otras 2 más, una en Jerusalén y otra en Salónica. El repertorio es casi siempre el mismo. Tenemos 5 endechas en judeo español y solo esta edición de Jerusalén ajusta una endecha más, la Segena, la desconocida en el resto de las ediciones. Ahora, no hay que publicarlo como pliegos separados y muchas veces, como por ejemplo en este Seder Arba Ta'aniot de Viena de 1840 y Kusur, no me acuerdo ahora el año justo, por ejemplo, ahí vienen estas endechas en judeo español junto con todas las endechas que estamos cantando en hebreo. Ahora vamos a abrir el segundo PDF, que es una de las endechas más temerosas y estremecientes del Tisha B'Av, y es esta. La cantaban noche de Tisha B'Av las muchachas. Durante el año, siendo que los sefaradim, mismo como el resto de pueblos orientales y semitas, los sefaradim creen que la boca tiene poder, o creen en lo que se llama el poder de la palabra. Y si cantas de algo, esto algo viene. Por esto, por ejemplo, no hay que mencionar nunca a los shedim por su nombre, porque si los mencionas por su nombre, si los inventas por su nombre, es como si los convidarías. Entonces, Chas Shalom van a venir. Por esto se dice los de Basho, o para no mencionarlos, o se dice los vecinos, o para no mencionarlos, se dice una cosa que sí queremos que venga, así que se llaman pan barato. Y si sentiréis a los sefaradim hablando del pan barato como una palabra, esto es un eufemismo para los sidim o shedim o como llamarlas, poderes malas. En cualquier caso, siendo que los sefaradim creían que cantar de una cosa es convidar una cosa, no las dejaban a las muchachas de cantar a esta endecha o a esta romanza nunca
afuera de una sola noche, la noche de Tisha B'Av. Entonces, cuando los hombres se iban al Bet HaKnesset, al Cal, se sentaban en bajo y a la luz de las candelas meldaban la Megilá de Ejá. Sí, quiere decir sí, la Ejá, no hay traducción al español, lamentaciones se pueden decir, lamentaciones de Irmiau, el profeta. Las muchachas se sentaban en los cortillos y cantaban esta endecha que dice: vecinas, las mis vecinas, las de abajo y las de arriba, hagamos una merenda y degollemos a los hijos, que ha de venir el enemigo y moriremos a la hambre. Ya se ayuntan las vecinas, las de abajo y las de arriba. La una tiene 7 hijos y la otra 1 regalado. 7 veces echan suerte, ¿no? Como en Purim, ¿no? Cuando echan el pur. 7 veces echan suerte, a aquel le toca la negra muerte. 7 veces echan suerte, todas 7 al regalado. Regalado está danzando, quiere decir, está haciendo derashá sobre la Torah. Madre amarga lo va exclamando. ¿Qué me exclamas, la mi madre? ¿Qué de meldar me quitates? Te exclamo, el mi hijo que te quiero degollar. Que ha de venir el enemigo y moriremos en la hambre. Ahora, ¿qué dice el hijo a la madre? Ya que me vas a degollar, un consejo os quiero dar. Todos los miembros míos, metedlos en un plato puestos y guardadvos una manica por podervos conhortar. Quiere decir, que comerán la madre y las vecinas todas las partes de su cuerpo. Ama un miembro, que es una mano, que la madre se la deje de sí para sí o para sí, para poderse conhortar con ella. Quiere decir, para poder consolarse con ella. Ya degollan al regalado, ya lo meten a guisar. Su madre, la desdichada, una manica se guardare. En su amarga desdicha, con ella se regalare. El sufretico es el nombre de la comida, está friendo. El enemigo va batiendo. ¡Ay, qué huesma de sufretico que siento en este curtillo! Sientóse el enemigo a comerse el sufretico. En medio de la comida, embarazóle los dedicos. Preguntó el enemigo, ¿qué eran estos dedicos? De una madre muy amarga que mató a su regalado. Ahora, bueno, se trata de una canción estremeciente y está basada en unos midrashim. En el midrash Ejá Rabbah, quiere decir el gran midrash sobre la Megilá de Ejá, en Yalkut Ejá y en Pesikta Rabbati. Ahora, no sabemos si pasó o no pasó. Ama, parece ser que es un motivo basado en un pasuk de la Torah, el cual profetiza que en el futuro va a venir un pueblo cruel y va a angustiar al pueblo de Israel hasta tanto que va a desarrollarse el canibalismo, no entre el pueblo, entre el colectivo, sino entre la familia. Y las madres van a comer sus criaturas. Y parece ser que en cantando sobre el Tisha B'Av, los sefaradim quisieron decir que esta profecía se cumplió en Tisha B'Av, que en Tisha B'Av cayó que la madre comió su propia criatura. Y ahora lo demandaré a Marcelo de abrirnos el pasuk en hebreo, y estamos meldando del libro de Devarim, capítulo 28, y yo empezaré, no este sino el segundo. No este sino el segundo. Sí. Y solo hay que subir un poco hasta las letras Nun Aleph, porque vamos a meldar el pasuk 51. Para no perder tiempo, porque se trata de un pasaje de unos 5 o 6 pesukim, vos meldaré solamente el Nun en hebreo y después paso al judío español. Dice,
o estoy meldando en 49, quiere decir Memtet. Yisa Adonai aleja goy merahok, miktzeh haaretz, kaasher idae hanesher. Y ahora lo estoy meldando de esta traducción al judeo español, y estoy meldando del pasuk 49, y dice, llevará Adonai sobre ti gente de lejos, de cabo de la tierra, como abuela la águila. Y ahora hay que recordarse que el águila o la águila era el simán de los romanos. Llevará Adonai sobre ti gente de lejos, de cabo de la tierra, como abuela la águila, gente que no entenderás su lengua. Quiere decir, no son una gente que hablan una lengua semítica. Gente desvergonzado de faces, que no honra faces a viejo, y amoso no en gracia. Y comerá fruto de tu fatropea y fruto de tu tierra, hasta se eres destruido, que no amanecerá a ti siembra, ni musto, y aceite, enviadura de tus bueyes y rebaños de tus ovejas, hasta su de perder a ti. Y angustiará a ti en todas tus ciudades, hasta su de perder a ti. Y angustiará a ti en todas sus ciudades. Sí, me disculpo. Dice, y comerá fruto de tu fatropea y fruto de tu tierra, hasta seres destruido, que no amanecerá a ti siembra, ni musto, y aceite, enviadura de tus bueyes y rebaños de tus ovejas, hasta su de perder a ti. Y ahora empieza lo importante de punto de vista de nuestro tema. Y angustiará a ti en todas tus ciudades, hasta sojiguar tus cerzas, las altas y las encastelladas, que tú enfuiciante en ellas, en toda tu tierra, y angustiará a ti en toda tu tierra y a todas tus ciudades que Adonai tu Dios dan a ti. Y comerás fruto de tu vientre, carne de tus hijos y tus hijas que dio a ti Adonai tu Dios, con estrechura y con apreto que apretará a ti tus enemigos. El varón, el tierno en ti quiere decir en el pueblo de Israel, y el vicioso mucho, enmalecerá su hoyo en su hermano y en mujer de su seno y en romajilla de sus hijos que romanecerá. De dar a uno de ellos de carne de sus hijos que comerá, de no romanecer a él nada, con estrechura y con apreto que apretará a ti tu enemigo en todas tus ciudades. La tierna en ti, quiere decir la tierna entre las mujeres del pueblo de Israel, y la viciosa, que no prevó palma de su pie pararse sobre la tierra, ¿sí? Era tanto mimada, de aviciarse y de ternura, enmalecerá su hoyo en varón de su seno, y en su hijo y en su hija, y en su chiquito el saliente entre sus pies, y en sus hijos, ¿sí? Y en sus hijos, que parirá, que los comerá con mengua de todo en la encubierta, con estrechura y con apretura, que apretará a ti tu enemigo en tus ciudades. Ahora, no sabemos si hubo canibalismo durante la destrucción del segundo templo, pero lo que sí sabemos es que era un genocidio totalmente comparable con lo que pasó durante el Holocausto. Y entonces los sefaradim, parece ser, preferían de creer que esta profecía no se cumplirá nunca más, porque se cumplió una vez ya durante la destrucción del templo. Y por esto, en la lengua que conocían, cantaban las mujeres. Y es interesante que las mujeres sobresaltaron sobre la parte que dice que el más vicioso de los hombres se enmalecerá a sus hermanos y no les dará de comer de la carne que él comerá de sus hijos. Sino pasaron inmediatamente a la cosa más grave, a una madre que come a la fruta de su tripa y se enmalece al resto de la gente no dándoles de comer de esta carne. Es estremeciente. Ahora, para entrar un poco y para sentir más tanto la tradición sefaradí litúrgica como la pan litúrgica, ahora vamos a pasar al primer enlace que te mandé, Marcelo,
el de Seattle, que se llama Ladino Tradition, y vamos a sentir solamente en Tisha B'Av. Se canta la Haftarah tanto en hebreo como en judeo-español. El resto del año nunca lo haremos. Estamos haciendo siempre la Haftarah solamente, exclusivamente, directamente en hebreo. Y en Tisha B'Av se melda una Haftarah primero en hebreo y después en judeo-español, y ahora vas a poder sentir los primeros dos pesukim en ladino y los últimos dos pesukim en ladino. Sí, Bechavot. Ninth day of Av, which commemorates the destruction of the temple in the synagogue in the morning after the Sefer reading, and Haftarah is read, and it's from the book of Jeremiah, which describes the destruction. In our synagogue, the Haftarah is chanted, one verse in Hebrew, and the translation in Ladino. We shall do 2 verses in the beginning and 2 verses in the end of the Haftarah. אסוף אסיפם נאום עמוני, אין ענבים בגפן, ואין תנים בתנה, ועלי נבל, ואתנה הם גברום. Dijo Irmía el profeta a Israel, por cuanto pasaron sobre Torah Shebichtav y Torah Sheba'al Peh, tallarlos tallaré, dice Amonai, no como las uvas de la vid, que se cogen pocas a pocas, ni como los higos de la higuera, que se cogen uno a uno, sino todo junto, fruta y olla será arrastrada y repudiada y ferida, porque la ley santa que les di en montes de Sinai pasaron sobre ella. Alma אנחנו יושבים אספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם, כי עמוני אלוהינו עד עמנו וישכנו מראש, כי חטאנו לעמוני. Aparejados son Israel de decir, cómo sintieron venir al enemigo sobre que nos estantes, sed apañados y entremos en las ciudades encastelladas y caímos ahí, porque Amonai nuestro Dios truzo sobre nos mucho quebranto y nos hizo callar y nos abebró aguas de fiel y vasos de maldición, porque pequimos Amonai. Allora, esta Haftarah, Oh, amar, esta Haftarah no es una traducción palabra por palabra, sino es una parafrasa, ma una parafrasa ancheante, quiere decir una parafrasa que anchea al texto y ajustando al texto interpretaciones midrashicas. Y por esto consideraban que era muy importante que toda la gente la sentirán y la entenderán, porque se trata de una profecía complicada, entonces mejor explicarla en la lengua hablada junto con una parafrasa que explica a los conceptos complicados que aparecen en el texto hebreo. Y ahora sentiremos solamente, es un texto largo, y nosotros vamos a sentir solamente el primer minuto de una de las endechas de la que meldimos ya. Por esto, Marcelo, si puedes tocar el cinquén enlazo, el que dura mucho, el que dura 6 minutos, creo que ahí se topa la endecha de una madre que comió a su hijo regalado. Ellos tienen No. Está bien, lo vamos a sentir quiere decir, no alcancé de topar en ejemplo de la endecha, la madre que comió a su hijo, y ahora vos estoy dando ejemplo de cómo una mujer del pueblo canta otra endecha tisha b'avesca que se llama 7 hijos tiene Hannah la buena judía, y después vamos a sentir un arrangement artístico moderno más o menos de la misma, cantado de la boca de Flora Yagoda,
la conocida cantadera sefaradí, originaria de Vlasenica de Bosnia, de Yugoslavia, que se murió últimamente en Estados Unidos. Entonces, sí, ahora 7 hijos tiene Hannah. 7 hijos tiene Hannah, y Hannah la buena, yo día los mandó a llamar el rey, a todos 7 en un día. Lo mandó a llamar al grande y al más grande que tenía. Ven aquí, yo de Hannah, y Hannah la buena, yo día. Ahora podemos pasar a la versión de Flor y Agoda, a la cual sentiremos entera porque es más placiente a la oreja que cuando una persona como yo, una persona laica, va cantando. Los profesionales son profesionales, como Liliana bien lo sabe, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que no se cantan solamente canciones que tratan la destrucción del 9 de Av, justamente, sino cualquier tipo de persecución, destrucción, aniquilación, genocidio y semejante. Y este episodio de Hannah con sus 7 hijos, nosotros lo conocemos de la literatura apócrifa, lo que se llama, quiere decir de unos libros que son viejos y antiguos, pero nunca alcanzaron de entrar al canon judío, y por esto los llamamos deuterocanónicos o afuera del canon, Sefarim Hisonim en hebreo, y el cuento sobre la mujer que se llamaba Hannah, y que el emperador Antiochus Epífanos convidó a sus 7 hijos, uno por uno, ofreciéndoles, como dice aquí la canción, quitaré mi corona, quiere decir, quitaré mi corona y te la daré a ti. Aséntate en la misía, quiere decir, serás segundo en el reinado, solamente si te encobrarás si te arrodillarás a un ídolo. Y uno por uno, los 6 hijos primeros responden, yo no dejo mi ley santa, ni entro en la falsía. Después el rey demanda, bueno, este cuento tiene unas cuantas versiones, no solamente que está mencionado en los libros de Macabeos, Sefer HaMaccabim Hasheni y Sefer HaMaccabim Harevi'i, que son libros apócrifos, sino que también nuestros sabios de bendita memoria están discutiéndolo en el Talmud babilonio, quiere decir Talmud Bavli, en Masechta de Gitín 57b. Y con una troquilla de nombres, la misma fábula aparece también en Ejá Rabá, Perashá 50, y en Pesikta Rabatí, Perashá 43, y en Yalkut Ejá, la parte segunda. Ahí la mujer no se llama más Hannah, sino se llama Miriam Bat Tanhom. Ahora, en una de las versiones, el rey, parándose frente al 7 hijo, le dice a la madre, bueno, tú ahora lo tienes que convencer que pase a la idolatría, porque este es el último hijo que te queda. Y la madre le dice al hijo, mira cómo tus hermanos consacraron al nombre del santo bendito él. Si quieres que diga que tenía 7 hijos, tienes que hacerlo tú también. Y él también dice, yo no dejo mi ley santa, ni entro en la falsía. Ahora quiere decir que todas estas canciones que no las cantaban durante el año, por su contenido triste y también por la creencia que hay una relación entre sobre lo que el hombre habla y lo que le viene en la vida, y sobre qué el hombre inventa y lo que le viene en la vida, y sobre qué el hombre canta y le viene en la vida. Entonces,
no las cantaban durante el año. Ama el Tisha B'Av era el día para el repertorio triste. Ansina, que no se cantaban solamente las canciones que tienen que ver con la destrucción del templo, sino también cualquier canción, cualquier endecha que tiene que ver con los martirios. Quiere decir, con la gente que se mueren al Kiddush Hashem, para santificar el nombre del santo bendicho él. Ahora, antes de pasar, porque no nos queda mucho tiempo, antes de pasar a la endecha siguiente, que son todas estas endechas son, como tengo dicho antes, materiales panlitúrgicos, no, ¿cómo se llaman? Paralitúrgicos, quiere decir, no hacen parte de la liturgia, como las quinot en hebreo. Vos quiero mostrar la entrada de lo específicamente sefaradí también al repertorio litúrgico. Y esto, de una banda, vos mostré una haftará cantada en ladino, esto es liturgia, esto no es paralitúrgico, y de otra banda vos quiero demostrar que lo de la expulsión o lo de el concepto de conmemorar la expulsión justamente durante el día temeroso de Tisha B'Av, el día estremeciente del Tisha B'Av, entró tanto a las quinot en hebreo que hacen parte de la liturgia. Por esto, Marcelo, si nos puedes abrir el tercer PDF, el que tiene un título en hebreo, ahora será complicado a mostrarlo, no este de Yaakov Hassan, sino el otro, sí, este. Ahora, miren ver, esta quina, así no se llaman, en techas en hebreo se llaman quinot, y esta quina está escrita en forma de un diálogo que pasa entre Shemuel Rafael dice que donde él vive hay sirenas. Yo estoy en Jerusalén y aquí no las oigo. Bueno, protección divina para todos que las oyen y nosotros vamos a seguir. Dice, Avinu, el pueblo de Israel dice al santo bendicho él, le dicen, Avinu, Hagemula Zeki vinu, esta es la retribución que esperamos de ti. Sí, alelai, quiere decir hoy va voy. Y él les responde, sigue el pueblo de Israel a decir, Mi ha'av gidel habanim la'asot bahem nekama. ¿Quién es el padre que creció ellos para hacer en ellos venganza? No vamos a hablar todo en hebreo y no vamos a traducir todo. Ama, miren aquí, en la segunda folla, sí, ma titza'akun elai kulechem. Estamos aquí. Ma titza'aku elai kulechem. ¿De qué estás gritándome vosotros todos? Telunotechem bau adai. Vuestras quejas llegaron hasta mí. Mitzarot oshati etchem bechol yom ve'atem edai. De las angustias os tengo salvado y día cada día. Y vosotros sos mis testigos. Behazdi, con mi merced. Velo ishgachtem shevilai. Ama vosotros no tenéis mirado, no tenéis guardado mis caminos. Alelai. Banai. Materivun elai. Mis hijos. ¿Por qué estás en pleito conmigo? ¿No? ¿Por qué vos estás peleando conmigo? Ahora miren lo que les dice el Dios. Yaseu ahehem gerushim. Miseres u miseria. Vuestros hermanos salieron expulsados de Ceres y de Sevilla. Quiere decir, la expulsión vino a gotas, poco a poco. Si hicieran Teshuvah después de la primera expulsión, de la expulsión de Ceres y de Sevilla, el resto de las expulsiones nunca vinieran. Ama, raiti kiorpam kashim, tengo visto que tienen espalda fuerte. Quiere decir, en español se dice cabeza dura, en hebreo se dice espalda fuerte. Dice, raiti kiorpam kashim, tengo visto que tienen la cabeza dura. Heveti gerush Castilla. Por esto trushí también la expulsión de Castilla, de Sicilia, Aragón,
de Granada, Olelai. Olelai es mis hijicos. Ahora, ¿qué le dicen el pueblo de Israel al Dios? Dicen, Veim anachnu chatanu, y si vosotros pequimos, hay aleja hasadim. ¿Dónde están tus mercedes? Veim beaf gerashtanu, y si con saña mos expulsates, Emor, májate, Guayoladim. Dimos tú, ¿qué pecaron las criaturas? Y ahora dicen con ironía, a Hasadim, a las mercedes, a Sherbenen Urainu, que vosotros tenemos visto, Avinu, nuestro padre. Y él les dice así, él ahora, como en un pleito entre un marido, una madre y un padre y una madre, siempre se retornan a la historia. Entonces él les dice así, Oseti etechem gerushim, me eretz shevi el sevia. Quiere decir, ya os quité una vez del cautiverio a la tierra de Gazela. Quiere decir, cuando nos quitó del cautiverio de Babel, de Babilón, a la tierra de Gazela, quiere decir a la tierra de Israel. Raiti olpechem kashim, velo ikshaftem lishaya. Tengo visto que tenéis la cabeza dura y que no tenéis sentido a las palabras del profeta Yeshaya, de Yirmiyah. Y del profeta Irmía. Alze lori hamti, olelai. Y por esto no tuve mercedes sobre vosotros, mis hijicos. Ahora ellos dicen, Diminu Elohim hasdeja. Y nosotros imaginábamos que tú eras, ¿cómo se dice? Piadoso. ¿Sí? Nosotros imaginamos tus piedades. Ahar she'averu kameshanim. Kol hayom techadesh edeja. Y después de que han pasado unos cuantos años, cada día estás renovando sobre nosotros tus testimonios, quiere decir las persecuciones. Hazot midat al-banim, así se comporta un padre con sus hijos. Rosh petanim, quiere decir el veneno, el tóxico de las culebras. Vegam la'ana shatinu, y salvia bebimos. Y el Dios les responde y les dice, Ani bohem libot adam. Yo estoy badcando o testando los corazones de la gente. Uchlayot, sus riñones, bekirbehem, y sus intensinos. Beterem boyom edam, mucho antes de que venga el día de pagar, hen y cartijas de hem. Yo tengo conocido vuestras mercedes. Uvjataehem. Sí, y con vuestros pecados, haló la kahti olelai. Ahora, miren lo que le dicen el pueblo de Israel. Y se canta esto durante la liturgia de Tisha B'Av. Dicen así, Danta la anota nashim. Tú decidites hacer sufrir las mujeres. La anot es tortura. Quiere decir, tú decidites de torturar a las mujeres. Betulot, beulot. Tanto las non casadas como las casadas. Veifshitum hamalbushim. Les quitaron las vestimentas. Veazevuotan megulot. Y las dejaron desnudas. Yamim velelot. Días y noches. Veaz de jirpa hainu. Y entonces éramos, todo el pueblo de Israel era una vergüenza andante. Y él dice, Atem meritem torati. Vosotros tenéis traspasado mi Torah. Va'avadtem Elohim acherim. Y tenéis servido a otros dios. Va'ani kano kineti. Y yo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Kina. Como no lo que tienen el marido por la mujer y la mujer por el marido, no me viene ahora la palabra latino, y dice, Veishketi etchem me hamarim, hamearerim al hipales ma'agalai. Por esto vos di de beber las aguas amargas. Y esto es cuando un marido, quiere decir, esto hace recordar, esto no hace recordar, quiere decir, esto es una apelación directa.
de una mitzvah de la Torah, que cuando el marido no tiene pruebas en contra de su mujer, entonces él la trae al Bet HaMikdash y le dan unas aguas amargas de beber, y si esta mujer pecó, entonces con estas aguas le caerá la tripa, y si no pecó, entonces con estas aguas se fará más fructuosa y semejante. Así que quiere decir que todo esto lo que pasó con el pueblo de Israel fue un test del Dios verso a una mujer sobre la cual el marido tuvo una idea en su corazón de que salió con otros hombres. Al cabo del cabo no importa, al cabo del cabo, porque Marcelo ya la cerró, al cabo del cabo el pueblo reconoce sus pecados y el Dios les ofrece la promesa de una Geulá inmediata. Y la segunda también trata de la misma tema y de nuevo habla sobre sí, si lo puedes hacer subir un poco. Aquí dice en la segunda folla, sí, aquí dice mi ha'av. Bueno, yo digo aquí no lo muestro, sino que ninguno sabe. Aquí estamos, aquí donde está el cursor mío. Dice mi ha'av yaser. Aquí dice Kina Ajeret, quiere decir otra endecha, ¿no? Y ahora empieza la otra endecha. Y dice, mi ha'av yaser beno. ¿Quién es el padre que va torturando a su hijo? Beisure nekama, con torturas de venganza. Y no vamos a velar todo, pero miren aquí donde se menciona la expulsión. Dice Ansina, Yatseu ajehem gerushim, meeretz Sevi el Shivia. Vuestros hermanos salieron expulsados de la tierra de Gazela a su cautiverio. Esto es el cautiverio romano, cuando fueron sacados de aquí y llevados a toda la Roma, incluyendo a España. Dice, Raiti ki orpehem kashim, tengo visto que su espalda es fuerte, heveti gerush Castilla. Les trucí expulsión del lugar del cautiverio. Quiere decir, expulsión sobre expulsión, porque los judíos en España eran unos expulsados. Y ahora viene expulsión sobre expulsión. Los expulsados de Israel que viven en España, ahora son expulsados de propia Castilla. Y como dice la endecha, Raiti ki orpehem kashim, eveti gerush Castilla, de Sicilia, Aragón, Granada, Olelai. Y ahora el pueblo de Israel le dice, Arasta be'evrateja, mivtzarebat Yehuda. Tú destruites a los castillos de la hija de Yehuda, quiere decir la destrucción del templo. Vesarafta admateja vegam beta avoda. Y tienes quemado a tu tierra, incluyendo a la casa de tu servicio, quiere decir al templo. Lahmed toda, lora cita mi adem. Los panes de gracias no quisites recibir de vuestra mano. Y el Dios dice, Harabti bate migdashi ba'avur chatatchem. Tengo destruido a mis templos por vuestros pecados. Asher amarti ligdoshi veshachanti betochechem. Porque por aquellos templos tengo dicho a mí santo, quiero decir a Moshe, veshachanti betochechem. Yo voy a vivir entre ellos. Bueno, Amerá Sion Mapishi, Veaf ki hateu habanim, Akadta et Chozek Sal'i, Haetzim ve'ha'avanim. Sí, ahora estamos escapando las dos últimas estrofas y aquí se ve lo que pasó también en la anterior, donde no lo maldimos al texto entero. Dice, dicho Sion, ¿qué es mi pecado? Ahora cuando uno dice ¿qué es mi pecado? Es como una confesión, como confesarlo. Dice, Veaf ki hateu habanim, aunque que sí pecaron, ahora ellos reconocen que pecaron. Dice, aunque pecaron los hijos, ¿no? Tú tienes arrancado, ¿no? Todo, los ha'etzim ve'ha'avanim, a las piedras y a los árboles. Sí, Hashechenim
Kol Natenu Bemigdashenu, nuestros vecinos ahora están cantando en nuestro templo. Y ahora viene la promesa divina. Sion Bemishpat Tipadeh. Sion va a ser regida con derechidad. Con derechidad. Ki sareta bedin imhael. Siendo que prevalió en el tribunal con el Dios. Nombre Israel, Sarita Imhael. Sí, dice, lo tejerás od quesade, no va a ser más arada como una viña. Et Yeshua le Israel, es tiempo de salvación para Israel. Binyan Ariel. Presto vos vendrá el edificio de Ariel, que es uno de los nombres del templo. Tirena ene Kehalí, Binyan Ariel. Y los ojos de mi comunidad van a ver la fragua del edificio de Ariel. Bueno, no sé si nos quedó tiempo, es ya tiempo para las preguntas. En cualquier caso, una cosa antes de las preguntas. Si nos quedó tiempo, podemos dar una endecha en judeo español. Tenemos conocido hasta ahora solo dos. Quiere decir, conocimos la madre que comió a su hijo y conocimos la endecha de los 7 hijos de Hannah. Afuera de estas dos, esto os tengo que decir, hay otras 3. Una que se llama el Jorbán de Sion y habla de la destrucción del primer templo en el tiempo de Nabucodonosor o Nebuchadnezzar. Una que habla de la sangre de Zecharia Naví y otra que habla de los hijos de Sadoc Cohen. Estas 5 aparecen en todas las ediciones. Y hay una sejena que solamente aparece en una edición yerushalmi que se llama Bet Amigdash. Vos tengo dicho todo esto porque también tengo intención de demandar de Liliana y de Marcelo, demandarvos estos textos, quiero decir los 3 PDFs. El PDF con la canción tal y como se cantaba en Sarai, de la madre que comió a su hijo, un artículo científico escrito por Yaakov Hassan sobre todas las endechas, todas las 6, y ahí tenéis el texto en letras latinas, y también la edición de Sadia Levi de todas estas Kinot en judeo español en letras hebreas. Así que, Marcelo, te rogo de mandar a todos los participantes a los 3 textos. Sí, y afuera de esto tenemos sentido la Haftará de la boca del Rabbi Maimón, que hace unos 3 o 4 años se murió, creo que escribieron aquí en el chat, en 2019, a la edad de 100 años. Y la comunidad judía de Seattle es una de las últimas en el mundo que preserva todas estas tradiciones de introducir judeo español en el medio de la liturgia, en la Haftará y semejante. Y afuera de esto tengo también mencionado a Flor y Ágoda, así que tenemos visto un arranjamiento artístico y tenemos escuchado a una mujer del pueblo cantándolo. Y ahora solo abro la puerta para recibir los musafires, ellos se sentarán, vinieron un poco de antemano. Ellos se sentarán y nosotros vamos a seguir con las preguntas. Seguro. Merci mucho, mi querido Eliezer. Eres nuestro jajam, eres nuestro sabio y es un día hoy que justo para sentir y empezarnos sobre todas estas endechas de Tisha B'Av. Me parece que es una cosa que no todos conocen, mismo que lo que es más popular son los cantes de alegría, de amores y todo, endechas, cuando la gente me daba nuestro reclamo sobre el día de hoy, algunos demandaron cuáles son endechas, no conocemos. Así que es hoy un día justo para hablar de este sujeto. Ahora vamos a dar algunos saludicos y alguna demanda si la hay. Te quiero regraciar, como te digo, eres nuestro jajam, nuestro sabio. Gracias, gracias.
Vamos a meter en ese farad el material con un atadillo en la descripción del filmico que va a quedar en YouTube. Así que el que va a mirar el filmico en bajo va a tener su atadillo para ir a ver estos materiales que tan generosamente nos vas a dar para todos. Ahora vamos a mandar algunos saludicos que tenemos porque tenemos gentes de todas bandas del mundo y eso siempre es interesante. Lo tenemos desde muy presto temprano hoy a Carlos Yebra López que manda saludos desde España y más al Alto Eliezer. Linda Sklar, gracias por este programa especial. Que podemos acordar lo que significa el día de Tisha B'Av. Ella está en Israel. También tenemos de Silvia Jadef desde Ashdod en Israel. Gloria H. desde los Estados Unidos nos manda Shalom y a Israel con el nombre del Dios. Miriam que dice amén ve amén de esto. Tenemos a Daisy Braverman que está con nosotros y también nos manda saludos, a Betty Estrada desde México, a Jane Elvin de Toronto, Canadá. Ya ves que es todas bandas de un lado o del otro, ¿no? Que tenemos gentes, Isidor que nos manda saludos de Cataluña. ¿Qué más tenemos aquí? René Martín, saludos del país de Gales, saludos de Renaud Suami de Francia. Vos metimos algunos atadillos de los videos y también yo vos metí la letra escrita del cante de Flor y Yagoda entera, si querés está aquí en el chat. Cojábamos, dice Boker Tov y Shalom desde Arizona. Y ¿qué más tenemos? Bueno, aquí dice, no se entiende muy bien el nombre, Ben Roma, parece que dijera, dice, si la dicha Hannah la quechadera tiene relación con Hannah que tú nos nombrates. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Bien. Loreta, cuando no te venía al tino el sí. día del botellillo es Claro. celoso. No, ama, es que todos estamos hablando inglés todo el tiempo y me entró jealous, sí, y no me entraba la palabra española. Sí. Gaia Albala te manda merci mucho, Rapapo, que nos dates todos estos conocimientos muy tristes, ama muy ricos. Saludos desde París. También Shirel Hanna nos dice gracias, muchas a ti, a Jajam y a nosotros, a mí, a Marcelo, por este encuentro tan bueno. Protección del Dios para todo Israel demanda, amén, ve amén. Gaia Bala dice, la demanda que tengo es si es posible la receta del sufrito que no puede hacer como la de mi madre. No, esto es una shaka, a día de hoy no se puede hacer shaka todavía. Así que no damos esta receta. Col acabó de Eliezer por tu docta presentación de Oro, nuestra querida amiga Orwana Ori desde Canadá. Gloria Asher dice, gracias por una conmemoración sefaradí de este día tan triste, más lleno de esperanza también, seguro, siempre tenemos la esperanza que todo va a mejorar presto. Rachel te manda mucho agradecimiento y mashallah tiene la sabiduría de un sabio de 100 años. Wow. Gracias. Bueno, todos te engracian acá. Jake Kohenak dice, puedes mirar en YouTube sobre la comunidad de Seattle y el Jajam que vimos cantar en el video. Son los sefardí y nos mete el atadillo. Y también saludos de París, gracias de Shabetai de París, que no se entendía bien el nombre. Y Bárbara Estrada, saludos de Ciudad de México. No tenemos demandas, además sí muchos agradecimientos. Como dijimos al empecillo, es un día que mismo
Para los religiosos está defendido de reír, de besar y de algunas otras cosas que dan alegría al alma. Y las endechas tienen también como motivo el que uno pueda estar triste este día, ¿no? Es un día que uno debe sentir la tristeza adentro de sí. Dime, las endechas que meldates en ladino en escritura hebrea, ¿tienen música o son solamente como poesías? Se perdió la música original. Hay que pasar por la fonoteca de la Biblioteca Nacional para ver si ahí tienen algo, porque todas estas cosas no vienen separadamente, sino cuando salieron de la fonoteca para grabar en todo modo de cales y a todo modo de gente, todo viene en bloc. Así que hay que buscar específicamente si grabaron en algún lugar algún viejecico que de ainda se acordaba de la melodía, porque el texto lo tenemos, pero la melodía yo no alcancé de la recuperar. Y estoy buscando, sigo buscando. Lo demandaremos también a Edwin Serussi, que él es uno de los expertos más grandes sobre el sujeto de la liturgia sefaradí. Así que también lo demandaré. Sería bueno que también se podrían traducir. Jajam Mordechai Angel o Mark Angel las tiene traducido al inglés, del hebreo, en un libro que se llama The Voices of Exile, ¿sí? Y que trata la historia intelectual de los sefaradim. Ahí existe una traducción inglesa. Podemos nosotros dos o tres, Liliana, hacer la traducción del hebreo al judeo-español, y entonces en judeo-español se puede inventar una melodía como el texto en judeo-español sería también una cosa nueva. Ama, para el texto hebreo deberíamos buscar la melodía original con la cual se cantaba por siglos. Seguro. Aquí nos está mostrando Marcelo el libro que tú dices de Voices in Exile. Y, se puede topar en este libro, ama en inglés. Vamos a arranjar para hacer labor de tenerlo en nuestro judeo-español y encorajamos todo el que quiera colaborar, seguro será bueno. Y también el que pueda visitar la fonoteca de la biblioteca y quiera buscar en estos materiales que lleva horas y horas de quedarse ahí sintiendo y se encuentran unas cosas maravillosas, seguro. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a partir. Merci mucho. Ya sabemos que tienes convidados ahora. Ya está escapando ahí en Israel el Tisha B'Av. Sí, por esto vinieron para comer juntos. Para comer y ya tornar a la vida normal, ya podemos besar y podemos un poco reír. Ya vimos que había un mensaje, como tú dijiste, de Shmulik, de Shmuel Rafael, de que había sirenas sonando. Esta semana fue una semana muy difícil también en Israel. Como siempre, y tú dijiste, Elena, en Pesillo, parece que tenemos esta época, esta sesión del año en que las desgracias nos vienen. Ya está escapando, vamos a esperar, no van a tornar desgracias. Sabes, aquí en Buenos Aires también para Tisha B'Av tuvimos el atentado terrorista en la AMIA y también fue en días de Tisha B'Av. Ya sabemos que el año gregoriano troca del año judío, fue esto en mayo, era Tisha B'Av también. Y pues vamos a ir entonces con la información de cada semana para que vengas el próximo Al-Had. Vamos a tener un poco de alegría con cuentísticos de reír y tornar otra vez a la vida normal después de esta semana. Aquí vos voy a anunciar, vamos a tener esta vez cuentos de Maqueda y cuentos de Jajamim. Ya vos vamos a contar qué es Maqueda para los que no sabéis. Esto va a ser de reír y vamos a tener, seré yo la Balabaya este 14 de agosto y vamos a tener convidados, elevos del curso de ladino, que nos van a meldar algunos cuenticicos de estos dos libros
que fueron editados por la Autoridad Nacional del Ladino y recogidos por nuestra querida directriza Tamara Alexander. Ansina que vos esperamos el próximo Al-Had para sentir esto y empezarse sobre los cuenticicos. Y como siempre, los filmes de los programas los vas a tener en youtube.com/Sefarad. Y en especial que tuvimos hoy, vamos a dejar un atadillo para tener los materiales que Eliezer nos ofrece con su generosidad. Y como cada semana vos decimos, regraciamos muy mucho a los que nos hacen llegar su dono y encorajamos a los que todavía no, o a los que quieren hacer otro dono, entrar en sefarad.com/encontros para acercarnos su ayuda. Y como siempre, tenemos de decir, semana buena, buena semana que nos dio, con paz y con tranquilidad y no más tristeza en lo que viene de la vida, no solo del año, de la vida en general. Así que nos vamos a partir esta semana. Vos mandamos un besico a todos y vos sueltamos, como dije recién, semana buena. Amén. Semana buena.